I get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y Moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Hola a todas y todos, gracias por estar con nosotras en este nuevo episodio y a quienes nos han seguido a lo largo de este recorrido a través de nuestra historia. Parece que fue ayer cuando explorábamos el bosque de Sherwood con Robin Hood y su outfit Lincoln Green, o que dejábamos los corsés y nos uníamos a la moda racional de Oscar Wilde. Ahorita ya nos encontramos en los años 70 del siglo XX, pero hubo algo en este tiempo que nos devolverá a varios siglos antes, más bien a muchos siglos antes, a una época de castillos, invasiones y armaduras. Pero antes de irnos hasta allá, no podemos dejar la década de los 70 sin hablar del movimiento punk. Uno de los motivos que condujeron al nacimiento de esta subcultura fue la gran crisis económica que se vivió a principios de la década, la crisis del petróleo. La raíz de esta crisis fue la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Esta medida de no enviarles petróleo incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. Se dio un bloqueo en el suministro del petróleo y ahora eran las naciones productoras las que fijaban los precios del combustible. El aumento del precio, unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado del petróleo, provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países afectados, que obviamente repercutió también en la sociedad. Así, surgió un periodo de incertidumbre sobre el futuro, sin garantías laborales ni sociales, que afectaban a los sectores más pobres de la sociedad. De los barrios marginados de Londres, muchos jóvenes empezaron a rebelarse ante esta situación, expresando la rabia y la agresividad que provocaba esta incertidumbre. Iban por todos lados sucios, con ropa rasgada, heridos, con piercings, cabello pintado, borrachos o drogados. En este entonces se usaba mucho la heroína y este movimiento se difundió también a través de la música. Ya teníamos el rock como antecedente de protesta, pero ¿por qué no se siguió usando de esta forma para demostrar esta inconformidad? Lo que pasa es que el rock se había hecho ya un producto de merchandising, ya para hacerlo se necesitaba mucho dinero, mucha producción, entonces se convirtió en un medio de expresión que no era accesible para las personas de los barrios pobres y por eso vemos surgir el punk. Vivienne Westwood, una de las diseñadoras más importantes de Inglaterra, fue una de las creadoras de la estética punk. Su vida era la de una maestra de primaria común hasta que conoció a Malcolm McLaren, que supuso el fin de su matrimonio con Derek Westwood y una nueva vida para Vivienne. En 1971, junto con McLaren, abrió una tienda en el número 430 de Kings Road, pero no en la zona burguesa de Mary Quant, sino al final de la calle, en una zona que se llamaba The End of the World, y era una zona que había sido bombardeada durante la guerra. Poco a poco, esa calle se convirtió en la calle de los punks. Ahí comenzó a vender su ropa bajo la marca Vivienne Westwood. Ella fue una de las creadoras de la moda punk que dominó la escena underground de Londres en los años 70 y era un estilo que incluía moda BDSM o BDSM, parafernalia de bondage, imperdibles, hojas de afeitar,
cadenas de bicicletas en la ropa y collares de perro con picos como piezas de joyería, todo aderezado con extravagantes maquillajes y peinados. Otros de sus elementos de diseño esenciales fueron la asunción de cortes del siglo XVII y XVIII, así como los tartanes escoceses. El uso de estos elementos tradicionales hacía que la impresión global de sus diseños fuese aún más impactante. Y aquí tenemos a ella, Vivienne Westwood, como un excelente ejemplo de una diseñadora que mira al pasado para traerlo a través de prendas disruptivas y actuales. Así que tomen nota por ahí. Vamos ahora a extraer uno de estos elementos, el tartán escocés. Y esto nos va a abrir un universo tan increíble que les juro que les voy a llenar el Instagram de imágenes de tartanes hasta que parezca que somos spam. Y además nos llevará nuevamente por un recorrido en la historia que empieza en el siglo I antes de Cristo con los celtas. Los montañeses escoceses o los Highlanders son el remanente de la gran raza celta que permaneció intacta por las invasiones romanas y sajonas en el sur y danesas en el este y oeste del país, y fueron los últimos en oponerse con éxito a las armas conquistadoras de Roma. Cuando en el año 81 de la era cristiana, Agrícola invadió el norte de Gran Bretaña, esta estaba habitada por 21 tribus o clanes aborígenes. Pocos aspectos de la fascinante historia de Escocia fueron tan coloridos o tan sangrientos como el sistema de clanes. Desde sus orígenes antiguos en las tradiciones celtas, nórdicas o normanda francesas, para el siglo XIII los clanes ya habían echado raíces firmes en las tierras altas de Escocia, las Highlands. El término clan significa familia o niños en gaélico y se refiere a un grupo de parentesco entre los escoceses, aunque no todos los miembros del mismo clan estaban realmente emparentados entre sí. Los clanes vivían de la tierra, siendo el ganado su principal fuente de riqueza, y junto con las disputas fronterizas, la principal causa de disturbios entre clanes. Los jefes de clan más importantes en este momento eran en parte reyes, en parte protectorados y en parte jueces, y tenían poder real sobre sus tierras controladas. Muchos clanes han reclamado a menudo fundadores mitológicos que reforzaron su estatus y dieron una noción romántica y glorificada de sus orígenes. Los clanes más poderosos se dieron a sí mismos orígenes basados en la mitología irlandesa. Por ejemplo, se ha afirmado que el clan Donald descendía de Conn, un rey del Ulster del siglo II, o de Ku Klux Klan, el héroe legendario del Ulster. Mientras que sus enemigos políticos, el clan Campbell, han reclamado como su progenitor Diarmid el jabalí, que tenía sus raíces en el ciclo de Fionn. Todo esto son elementos de la mitología irlandesa. Por otro lado, los clanes Mackinnon y Gregor reclamaron ascendencia de Kenneth MacAlpin, quien unió el reino escocés en 843. Solo una confederación de clanes, que incluía al clan Sweeney, clan Lamont, clan MacLean, clan MacLachlan y clan MacNeil, puede rastrear su ascendencia hasta el siglo V. Sin embargo, en realidad, los progenitores de los clanes rara vez pueden ser autenticados antes del siglo XI, y en la mayoría de los casos no se puede encontrar una continuidad de linaje hasta los siglos XIII o XIV. La aparición de clanes tuvo más que ver con la agitación política que con la etnia. Los clanes daban un sentido de identidad compartida y descendencia a los miembros, y en los tiempos modernos tienen una estructura oficial reconocida por la Corte de Escocia que regula la heráldica escocesa y los escudos de armas. La falda escocesa, el kilt y el tartán hoy no solo son la vestimenta nacional de Escocia, sino que sin duda forman la vestimenta nacional más distintiva y reconocida del mundo. Estrictamente hablando, el kilt comenzó como una forma de vestido de las Highlands, estas tierras altas de Escocia, y a menudo se cree que pertenece solo a esa parte de Escocia.
Sin embargo, aunque durante un tiempo esto podría haber sido cierto, su pretensión de ser el vestido nacional legítimo para todos los escoceses tiene una base muy importante y ahorita vamos a llegar ahí. Pero antes de continuar, ¿qué es un tartán? En muchos países hoy en día, el patrón de rayas entrelazadas llamado tartán a menudo se conoce erróneamente como cuadros escoceses o plaid. Plaid, en realidad, proviene de la palabra gaélica para una manta y se usa específicamente en el contexto de la vestimenta de las Highlands, las tierras altas de Escocia, para referirse a una pieza de tela grande. O sea, el plaid es el concepto para cobija. La falda escocesa original, el kilt, se conocía como la plaid con cinturón y consistía en este trozo de tela que se fruncía y se ceñía a la cintura. Los plaid estaban hechos casi siempre de una tela de tartán, por lo que la confusión entre los dos términos es comprensible. El tartán se refiere al patrón de rayas entrelazadas que se ejecutan tanto en la urdimbre como en la trama de la tela o cualquier representación de dicho diseño tejido en otros medios, impresos, pintados o renderizados. Durante varios siglos, el tartán siguió siendo parte del atuendo cotidiano de los Highlander. Si bien el tartán se usaba en otras partes de Escocia, fue en las tierras altas donde continuó su desarrollo y por lo tanto se convirtió en sinónimo del símbolo del parentesco de clan. El tartán se utilizó para confeccionar las prendas de vestir que hoy en día se consideran vestimentas tradicionales escocesas, incluido el kilt o esta falda escocesa y por supuesto las zapatillas. Estos kilt se usaban con zapatos de cuero sin curtir y el cuarán, una bota hasta la rodilla, también hecha de cuero, que se amoldaba a la pierna y se mantenía en su lugar con correas. Un sombrero o un gorro de lana tejida con una insignia del clan, generalmente una planta de flor, se sentaría con orgullo en la cabeza del miembro del clan. El sporran de cuero muy ornamentado usado frente a la falda escocesa sirvió como bolso y completó el conjunto. Las mujeres del clan llevaban una curraich, que es como una cufia de lino sobre la cabeza que se abrochaba debajo de la barbilla. El tonag era un pequeño cuadrado de tartán que se llevaba sobre los hombros y el araset era una prenda larga de un mismo color o tartán que llegaba desde la cabeza hasta los tobillos, se doblaba alrededor y se abrochaba en el pecho con un broche y en la cintura con un cinturón. Los primeros tartanes eran simples cuadros de quizás solo 2 o 3 colores. Los colores se extrajeron principalmente de plantas productoras de tinte, raíces, bayas y árboles locales de un área geográfica específica. Estos sencillos cuadros o tartanes fueron usados por la gente del distrito donde se hicieron y como tales se convirtieron en el tartán de la zona o del clan. Normalmente, hoy en día, uno piensa en tartanes de clan, es decir, diseños de tartán que representan ciertos clanes y familias escocesas. Si bien esto es típico, no siempre fue así. El tartán más antiguo conocido en Escocia se puede fechar en el siglo III o IV después de Cristo. En otras partes del mundo se han encontrado telas de tartán que datan de aproximadamente 3000 antes de Cristo. Prácticamente en todos los lugares donde había telas tejidas, la gente creaba diseños de tartán. Sin embargo, solo en Escocia se les ha dado tal importancia cultural. ¿Por qué? La introducción del clan y los tartanes parece estar más allá del alcance de la historia. En las cuentas del Lord Alto Tesorero de Escocia, en agosto de 1538, había entradas con respecto a un vestido Highland para el rey James V o Jacobo V, con motivo de una excursión del monarca a las tierras altas. El vestido estaba hecho de tartán de varios colores. En tiempos más modernos se pueden citar las siguientes referencias. En 1640, el general Leslie afirma que los montañeses bajo su mando estaban compuestos por hombres del mismo nombre o clan, y en cuanto al tartán, se hace referencia a su precio en las leyes del Parlamento de Escocia en 1661.
Carlos II, en su matrimonio en 1662, usó cintas de tartán Royal Stuart en su traje. Tartán no es una palabra gaélica. La tela rayada o manchada debajo de este nombre se llama breccan, derivado de break, a cuadros. Varias telas de colores, desde una época muy temprana, han sido usadas por los varios clanes de las tierras altas, y originalmente el tartán solo lo usaban los habitantes nativos de las Highlands, que no solo excluyen los condados de las tierras bajas o fronterizas en el sur, sino también las del noreste del país. Entonces, si no eras de la Highland, el uso del tartán estaba prohibido. Originalmente, los diseños de tartán no tenían nombre ni significado simbólico. Toda la tela de tartán se tejía a mano y por lo general se suministraba localmente. Si bien puede haber sido que ciertos colores o motivos de patrones eran más comunes en algunas áreas que otras, nunca existió un sistema de tartán de clan regulado o definido. El tartán, en general, sin embargo, llegó a ser extremadamente popular en la cultura de las Highlands escocesas. Tanto es así que en los siglos XVII y XVIII la ropa de tartán se consideraba característica de la vestimenta de las Highlands. La falda escocesa es más que un vestido nacional. Lleva el triunfo de la victoria, de la identidad escocesa y de la independencia reclamada. El sistema de clanes permaneció prácticamente intacto hasta el momento de la sangrienta batalla de Culloden en 1746, donde la rebelión jacobita fue aplastada sin piedad por las tropas reales del rey Jorge II. El fallido intento de restaurar una dinastía Stuart en Escocia provocó tanto la ira del rey inglés que estaba decidido a destruir la cultura de las Highlands y su sistema de clanes para siempre. Hablar gaélico estaba prohibido, tocar la gaita se tipificó como delito y la representación más visible de la identidad de las Highlands, de la rebelión y la virilidad masculina, el tartán, fue proscrito. La ley se hizo cumplir rigurosamente. Tanto es así que parece que cuando la ley fue derogada en 1785, los Highlanders habían pedido todo entusiasmo por su atuendo de tartán, contentos con usar el mismo tipo de vestido que los demás escoceses. A este punto, la mejora de los vínculos comerciales y de comunicación entre los clanes del norte y del sur ya estaba conduciendo a la dilución del sistema de clanes, y los infames desalojos a los habitantes de las Highlands marcaron efectivamente el final, cuando miles de trabajadores de la tierra escoceses fueron desalojados y algunos emigraron a costas lejanas. Por cierto, esta historia podemos leerla en el desfile de 1995 de Alexander McQueen, justamente titulado Highland Rape. La gente era tan poco inteligente que pensaba que se trataba de mujeres violadas, pero Highland Rape se trataba de la violación de Escocia por parte de Inglaterra, dijo Alexander McQueen en una entrevista. Esta colección fue la que lo lanzó a la fama por ser agresiva, controvertida e ir en contra de muchos otros diseñadores que utilizaban el tartán para colecciones elegantes y pretenciosas. Pero bueno, volviendo a la historia del tartán. Para 1785, el tartán ya era soy yesterday, cosa del pasado. Muchos de los tejedores habían muerto y con ellos los detalles de los viejos patrones se perdieron cuando sus palos de madera se pudrieron. Los fragmentos de los viejos tartanes también se habían podrido y perecido, dejando poca evidencia para las generaciones futuras. A principios del siglo XIX, Sir Walter Scott, el novelista escocés más célebre de la época, se encargó de realzar el atractivo de Escocia con el típico fervor romántico y nacionalista. Creó un ficticio concepto de un derecho escocés, no Highland, e incluso atrajo al rey inglés Jorge IV hacia el norte en 1822 para participar en un espectáculo teatralizado de suntuosidad escocesa. El gran avivamiento del tartán
comenzó justamente con esta visita del rey a Edimburgo, para la cual sugirió que las personas que asistían a las funciones oficiales debían llevar sus respectivos tartanes. La pérdida de los patrones originales hizo necesario que muchos tartanes originales fueran reinventados por los sastres de la época. El paseo del rey, como muchos escépticos apodaron la visita real a Edimburgo, le debía poco a la tradición de las Highlands y mucho a la imaginación y el espectáculo del propio Sir Walter. Allí estaba la nobleza escocesa adornada con un caleidoscopio de faldas escocesas y el propio George envuelto en un grotesco intento de tartán de Stuart con las piernas decoradas con medias rosas. El aumento de la identidad material del clan fue una bendición para la floreciente industria del tejido de Escocia. A principios del siglo XIX, Escocia, todavía magullada por su reducción cultural por el dominio inglés y anhelando una identidad enfáticamente propia, abrazaron las ambiciones de los hermanos Sobieski, quienes en 1842 produjeron un inventario bellamente ilustrado de tartanes antiguos, entre comillas, el Vestuarium Scotium. Algunas personas pues sí cuestionaron su autenticidad y cuando se demostró que era en gran parte ficticio, con muchos de los diseños de tartán expuestos como productos de la imaginación de los hermanos más que de una tradición, pues se reveló como esta doble moral. Los hermanos se retiraron a Londres, pero muchos de los tartanes que habían inventado fueron adoptados a pesar de su herencia pues un poco incierta. Desde finales del siglo XVIII, los tejedores comerciales a gran escala habían comenzado a producir tartán. La más notable de ellas fue la firma de William Wilson and Sons of Bannockburn. Esta empresa se inició alrededor de 1765 y tuvo bastante éxito, siendo el único proveedor de tela escocesa para los regimientos de las tierras altas. Debido a que estaban produciendo telas en cantidades tan grandes, desarrollaron colores y patrones estándar desde el principio. Ellos asignaron números para identificar los patrones, pero pronto comenzaron a darles nombres. Estos no solo incluían los nombres de los clanes de las Highlands, sino también los nombres de las ciudades y además algunos nombres elegantes. Los nombres no estaban destinados a ser representativos de ninguna manera, estaban ahí como una herramienta de ventas para identificar un patrón de tartán de otro. También a principios del siglo XIX comenzó a gestarse la idea de que los nombres que llevaban los tartanes representaban conexiones reales con estos clanes. Los expatriados escoceses que crecieron fuera de la línea Highland comenzaron a interesarse en preservar esta cultura. Se asumió que los tartanes siempre habían sido nombrados y estos representaban afiliaciones reales. En 1815, la Highland Society de Londres escribió a los jefes de clan pidiéndoles que enviaran muestras de tartanes de su clan. Muchos jefes no tenían idea de lo que se suponía que era el tartán de su clan, por lo que escribieron a proveedores de tartán como Wilsons o les preguntaron a los hombres mayores de su clan si recordaban que llevaran algún tartán en particular. La visita del rey Jorge IV fue un verdadero festival de tartán. Se pidió a todos los jefes de clanes que salieran a saludar al rey en este tartán apropiado del clan. Y una vez más, muchos no sabían a qué se referían, no tenían un tartán de clan. Sin duda, se crearon muchos tartanes nuevos o se les cambió el nombre para la ocasión. Y a partir de este momento, sin embargo, se estableció firmemente la idea de que para que un tartán fuera adecuado, tenía que ser un tartán con nombre. Con la bendición de los jefes de clan, a finales del siglo XIX, se desarrolló la tradición de que el tartán era representativo. A partir de entonces, cada patrón de tartán se refería a la membresía de un clan. Cada familia tenía su motivo único. Además, muchos clanes tenían de 1 a 5 tartanes diferentes,
el tartán para el clan, el tartán del jefe, usado solo por él y su heredero, el tartán de vestir, el tartán de casa y el tartán de luto. Los clanes estaban irrevocablemente vinculados al rico y turbulento pasado de Escocia y han dejado un hermoso legado de castillos y casas señoriales, muchas de las cuales son las sedes de los clanes en la actualidad. Es un error común pensar que cada persona que lleva el nombre de un clan tiene un linaje directo con el jefe del clan original. No es así. Muchos miembros del clan, aunque no estaban relacionados con el jefe, tomaron su apellido como propio para mostrar solidaridad o para obtener protección básica o para el sustento que tanto necesitaban. Además de los tartanes de clan, se han desarrollado muchos patrones de tartán para individuos, familias, distritos, instituciones y corporaciones. También se han creado para diversos eventos y determinadas etnias. El tartán ha tenido una larga historia con el ejército y hoy en día muchas unidades militares, en particular aquellas dentro de la Commonwealth, tienen uniformes de tartán. Los patrones de tartán o cuadros tipo tartán también se usan comúnmente como faldas, suéteres y jumpers en uniformes escolares. Muchos tartanes regionales están reconocidos oficialmente por organismos gubernamentales. En Canadá, la mayoría de las provincias y territorios tienen un tartán oficial. Canadá tiene un tartán nacional oficial que fue diseñado originalmente para conmemorar la introducción de su nueva bandera de hoja de arce y se convirtió en un emblema nacional en 2011. Varios condados y municipios canadienses también tienen tartanes oficiales. Muchos de los estados de los Estados Unidos de América también tienen tartanes oficiales. En Escocia, al menos 2 consejos de gobierno local tienen tartanes oficiales. El tartán también ha sido utilizado por corporaciones en campañas publicitarias. British Airways utilizó un diseño de tartán como parte de su cambio de marca. Este diseño, Benihon, del gaélico escocés Montaña de los Pájaros, fue uno de los diseños más utilizados y se aplicó a 27 aviones de la flota de British Airways. En las épocas victoriana y eduardiana, las prendas de tartán aparecían en catálogos de moda. Para entonces, el tartán había pasado de ser principalmente un componente de la ropa masculina a convertirse en una parte importante de la moda femenina. Los empresarios victorianos inteligentes no solo crearon nuevos tartanes, sino nuevos objetos de tartán llamados tartanware. El tartán se incorporó a una variedad de objetos domésticos comunes, como cajas, estuches para joyas, vajillas, accesorios de costura y artículos de escritorio. Los turistas que visitaban las tierras altas de Escocia se iban a casa con ellos y las empresas con sede en Escocia enviaban tartán como obsequio a los clientes. Algunos de los tartanes más populares fueron Stuart, MacDonald, MacGregor, Macduff, Macbeth y Prince Charlie. Como consecuencia de su asociación con la aristocracia y el ejército británicos, el tartán desarrolló un aire de dignidad y exclusividad. Por ello, el tartán ha vuelto a aparecer en el mundo de la moda en varias ocasiones. Así como lo hablábamos al principio, el tartán hizo un resurgimiento en su uso en la moda punk. A fines de la década de 1970, la música punk era una forma para que los jóvenes de las islas británicas expresaran su descontento con la clase dominante. El uso poco ortodoxo del tartán, que durante mucho tiempo se había asociado con la autoridad y la gentileza, se consideró entonces como una expresión de descontento contra la sociedad moderna. De esta manera, el tartán, usado de manera poco convencional, se convirtió en un símbolo anti-establecimiento. ¿Les recuerda esto a las Teddy Girls? Desde la era victoriana, las autoridades en tartán han declarado que hay una etiqueta para usar tartán, específicamente tartán atribuido a clanes o familias. Este concepto del derecho a ciertos tartanes
ha llevado al término de tartán universal o tartán libre, que describe el tartán que puede ser usado por cualquier persona. Ejemplos tradicionales de estos son los tartanes Black Watch, Caledonian, Hunting Stewart y Jacobita. En la misma línea de opinión, algunos afirman que algunos tartanes atribuidos a la familia real británica están fuera de los límites de los no miembros de la realeza. Aún así, no hay reglas sobre quién puede o no puede usar un tartán en particular, pero sí hay que tener en cuenta que algunos tartanes modernos están protegidos por las leyes de marcas y el propietario de la marca puede, en determinadas circunstancias, evitar que otros vendan ese tartán. El Burberry Check o el tartán de Burberry, diseñado por primera vez a principios de la década de 1920, es un tartán reconocible al instante que es muy conocido en todo el mundo y es un ejemplo de un tartán que obviamente está protegido. La vestimenta escocesa comparte muchas similitudes culturales con la vestimenta folclórica en otras partes del mundo, en la medida en que alguna vez fue la ropa de trabajo ordinaria y que hoy se ha vuelto más específica para una ocasión festiva. En ese sentido, no es diferente de los pantalones de cuero alemanes o las camisas de vaquero y los jeans azules de Texas, por ejemplo. En resumen, es una expresión externa de la identidad histórica y cultural del usuario y su propio carácter distintivo alejó su adopción como símbolo no solo de la identidad de las tierras, sino también de la escocesa desde hace mucho tiempo. ¿Ustedes qué prenda o motivo o patrón considerarían una expresión de su identidad y cuál sería de su país? Compártanos sus opiniones en nuestro Instagram, historia y moda_, y además no dejen de checarlo para que vean algunos de los tartanes pertenecientes a varias familias, así como nuestros próximos cursos y obvio promociones para este buen fin. Gracias por escucharnos. Si les gusta nuestro canal, por favor compártanlo con su clan y regresen la próxima semana para más historia y más moda. Chao.